Bien, así, igual que yo, mi voz ya se compuso. Claro, y sí, claro, tanto gritar semana pasada, pero bien, valía la pena, ¿no? Pero bien, gracias a Dios, y sin, a pesar de que soy médica, pero sin automedicarme. No. De pedir, ay, dame el antibiótico, la vecina te dice, mira, me sobró un blister de antibiótico, si querés te lo doy. No. Y bueno, con el afán de que nos curemos pronto, tomamos cualquier antibiótico que se nos da y por eso después estamos sensibilizados. Claro, bueno, y cómo cuesta por ahí recuperarse, ¿no? Después de tanto grito, pero decí que era gritos de alegría, ¿no? De alegría, de Sí, emoción, y de, claro. como hablábamos la semana pasada, de las emociones, de verlo a un Messi llorar y todo lo que eso envergaba tanto para él como para nosotros, ¿eh? Pero Porque no era sin solo el dudas. llanto del tobillo que le dolía, tenía muchas otras connotaciones. Además, el tobillo también dolía, pero el llanto era por otro motivo. Sí. Doctora, ¿qué tema hoy? Día de los Abuelos. El Día de los Abuelos, Sí. el 26 de julio es el Día de los Abuelos acá en Argentina y en otros países de Latinoamérica, porque es justo, y también en Europa, cuando el Papa Francisco habla del abuelazgo de Santa Ana y San Joaquín, porque es el día de ellos, el 26 de julio, los abuelos de Jesús. Bueno, Qué importancia que eso tiene. claro, una ocasión especial, ¿no? Como para honrar, como para reconocer por ahí la importancia de los abuelos en nuestras vidas. Pero por supuesto, o qué significaba para cada uno de nosotros el abuelo, la abuela que estaba presente, que nos mimaban, que hacían cosas ricas. Yo recuerdo más desde lo emocional, desde lo emotivo, que una de mis abuelas nos preparaba un pastel dulce, que era el pastel de novios, allá que se hacía en Tucumán. Y bueno, ella nos mimaba y nos hacía eso, no es que esperábamos el regalo, Claro. igual que ahora, no es que van a esperar los abuelos el regalo de sus nietos, simplemente es ir y compartir lo que vos decías con ellos, con la importancia que esto significa y las emociones que esto nos van a ayudar a representarnos, tanto como nietos como futuros abuelos o los padres, como futuro abuelo, y esto se da más en las familias ahora, después de los años 80, 70, cuando 1970, el siglo pasado, cuando la mujer empieza a tener un rol importante en lo laboral. Entonces, ¿a cargo de quién quedaban los niños? De los abuelos. Claro. Pero está bien esto, cargarlo a los abuelos con los nietos. Ahora justamente debo decir, con una mirada diferente, no es que los abuelos se van a hacer cargo de los nietos. Entonces hay todo un cambio, hay todos los procesos que fuimos pasando nosotros. Primero los niños que lo cuidaban los abuelos, después uno, por ejemplo, yo tenía que salir a trabajar y bueno, estaban las famosas guarderías, que ahora son las salas maternas infantiles, o los nenis. Entonces son todos procesos que se van cambiando y nosotros debemos ir asimilando. Yo recuerdo que mi hija, grande ya ahora, que la tenían que dejar en una guardería, pero yo con mi marido llorábamos más nosotros, que la dejábamos a la nena, a la bebé, que ella misma sentía ese desapego de sus padres. Parece que a todos los abuelos le pasa lo mismo, sufren más los abuelos porque los niños van a la guardería, ¿no? Porque que los propios padres. Como te digo, que ahora el cambio es así, son sala materna infantil y después también están las famosas nenis, que a partir de los 3 años los niños pueden ir al jardín de una escuela. Entonces también está todo ese proceso que nosotros hemos vivido y que lo padecemos ¿por qué? Porque dejarlo a los niñitos ahí en una guardería era terrible. Pero ahora no es tan así. Hoy por hoy, en donde lamentablemente vemos cómo la sociedad nuestra hay un menor índice de natalidad, en donde antes salió un mensajito ahí en los WhatsApp en donde decían la humanidad va en exterminio. ¿Por qué? Porque las abuelas antes tenían muchos hijos, las bisabuelas más, las madres tenían 4 o 5 hijos. Hoy por hoy una familia con 2 hijos ya está digamos hecha. Y hasta las mascotas son castradas, decía así un meme que me han mandado. Y es la realidad. Pero por eso hay que valorar a los abuelos, porque vos no sabés si este día, 26 de julio, si es que se lo va a visitar, o si no se los visita después el fin de semana siguiente, va a ser la última vez que va a estar viendo a tus abuelos o no.
Claro. Entonces eso es también muy emotivo y los niños sobre todo son los que más los disfrutan, porque Claro. después los adolescentes ya hasta nos da vergüenza que nuestros padres nos llevaran a los boliches o nos llevaran a la casa, van y dicen, no, déjame a una cuadra nada más, yo llego solo. Claro. Es como que se sienten muy independientes y la adolescencia es así, es adolecer, es ver esa transición, que quiero ser independiente, de pronto no lo quiero ser, pero bueno, entonces con el abuelo o la abuela muchas veces sucede lo mismo. Hoy por hoy también vemos abuelos muy jóvenes, de 40, de 50 años, porque antes relacionaba la abuelidad o el abuelazgo a personas mayores. Y muchas veces, como yo digo, vieja sí, abuela no. No, claro. Por decisión, por supuesto, de los hijos, porque no tienen por qué tener de pronto tener una descendencia, tener un hijo para darle el gusto al papá o a la mamá que quieren ser abuelos. Pero por supuesto que sí. Doctora, usted hablaba acerca de los niños, de los nietos. ¿Qué impacto tienen los abuelos en el desarrollo emocional y social de los más chiquitos? Tienen muchísimo, tienen un rol muy importante. Mira, pregúntate vos, preguntémonos cada uno de nosotros los que estamos escuchando este micro. ¿Qué importancia o qué recuerdo de mi abuela o de mi abuelo? Yo me acuerdo los mimos que nos daban, la plata que de pronto te daban las moneditas o no para ir a la escuela escondida de los padres. Ellos siempre, los abuelos siempre tenían algo para mimarnos a nosotros. Algo que, como decían también ellos, no lo hacían con sus hijos. Antes, por ejemplo, te decía tu papá, tu mamá, ay, no, en ese plato no, porque ese plato, bla, 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 guara, guara, no sé por qué lo tenían ahí como único. De pronto venía el nieto, quería ese plato, pero se lo servían inmediatamente. Claro. No había tanto, no hagas, no, eran más permisivos. Los abuelos son más permisivos, los padres somos los que tenemos que poner los límites. Claro. Y los abuelos más permisivos, pero siempre tratando de hablar con los padres, porque si no queda como que el abuelo le permite todo y los padres no. Claro. Los hijos son hijos del papá y de la mamá. Entonces ahí también tiene que ver cuál es mi rol de abuela o de abuelo. Sí, claro. Bueno, esto que usted decía es tan cierto, ¿no? Porque de repente vivimos con nuestros padres algún tipo de exigencias y hoy con los nietos y los quedás mirando y decir, pero ¿cómo cambió tanto? Pero exactamente. Con los nietos, cambió? ¿no? Y por eso es tan importante el tema del diálogo. Voy a decir, ¿qué influencia tienen? Tienen muchísima influencia por el tema del amor, del mimarlos y el de educarlos. Tantas veces nuestros abuelos nos enseñaron de pronto las enseñanzas que teníamos, el tema de una multiplicación, el tema del deber, la tarea, de la escuela. Nos ayudaban más muchas veces nuestros abuelos porque disponían más de tiempo que nuestros padres. O bien salir todo en forma familia a un parque. ¿Y quién enseñaba a andar en bicicleta el o abuelo. a montar un barrilete? El abuelo. Doctora, ¿cuáles son algunas de las tradiciones o de las costumbres? Bueno, usted nombraba una de ellas, ¿no? Que el tema de la bicicleta es tradicional, pero que están por ahí asociadas con este Día de los Abuelos. Mira, una de las el tema de la educación y la socialización, porque también no era lo mismo salir con el papá y con la mamá a salir con el abuelo. Y ahí en esto nosotros, el doctor Mieres, que ya falleció, en su momento había dicho que bueno sería que los niños, y lo hacen, detecten alguna falencia de sus abuelos. Entonces, el por qué de pronto lo puede detectar si está enfermo o no, cuando se pierde o cuando tiene una cierta desorientación. Entonces el niño el que va a ir que le dice al padre o a la madre, mira papá, mira mamá, he observado esto en mi abuelo. Era la importancia que hay en esa conexión, en esa integración intergeneracional que pueden llegar a tener los niños con sus abuelos o los adolescentes con sus abuelos. Por eso nosotros en un momento dado íbamos a dar charlas en los colegios secundarios sobre lo que significaba una patología de Parkinson, una demencia senil, y también para tener en cuenta que no todos son los abuelos de Heidi, porque también tener presente que los abusos, los acosos y muchas veces violaciones suceden en el seno familiar y tienen que ver los abuelos.
Claro, bueno, eso ya es para hablar en otro programa, ¿no? Porque la verdad que es un tema... Presente. Sí, por supuesto que sí. Pero tenerlo presente, porque, como siempre repito, no todos somos abuelitos de Heidi. No, por supuesto que sí, doctora. Y cambiando un poquito de tema, ¿no? ¿Qué papel fundamental también los abuelos desempeñan en todo lo que son tradiciones y los valores de la familia que va pasando de generación en generación? Y los mitos que pueden que existen, por ejemplo, los personajes, así de TV, que te pueden decir las costumbres regionales, porque el tema de una caña con ruda, porque el tema de lobizón, ya estaba por decir que eso de Tucumán, acá el lobizón no lo tienen. Esas costumbres regionales que se tiene desde una comida, desde hacer una comida, desde preparar una chipa como lo hacían los abuelos de ellos, el tema de la religión, porque ¿quién también nos enseña el tema de la religión? Y muchas veces los abuelos. Los abuelos nos enseñan una oración, o nos enseñan a respetar a la Pachamama, o nos enseñan a respetar a los dioses de la naturaleza. Y todo a través de historia. Claro, y todo a través de historia y de una manera muy particular. Muy particular, y no nos debemos cansar de escuchar esas historias. Y cuando esas historias son muy repetitivas, y es un signo de alerta para la familia. Por eso digo, los niños detectan muchas patologías que algunas veces nosotros, las personas mayores, por estar muy ocupadas o por el trabajo, la pasamos por alto. Entonces, saber escuchar las observaciones que tienen los niños hacia los abuelos, y los abuelos, por supuesto, hacia los niños. Doctora, siempre es un placer poder hablar con usted cada lunes en este segmento que tenemos, y hoy hablando acerca del Día de los Abuelos, nada más ni nada menos. Por ejemplo, el 25 de julio, este jueves, van a celebrar en Villa Cabello, en este polideportivo que existe allí, van a hacer una celebración a la mañana para los abuelos. Y eso, como yo digo, no siempre tiene que ver con la edad, porque no todas las personas mayores somos abuelos, y hay muchas personas adultas de 40, de 50 años que son abuelos. Bien. Doctora, que tenga un gran día, una buena semana, y el próximo lunes volvemos a charlar. Nos estamos hablando. Bueno, muchísimas gracias por preocuparse y ocuparse. Cuídense de la garganta, ustedes que siempre nos comunican cosas, entonces a cuidarse. Vaya que a tomar agua. A tomar agua, sí, ya tenemos acá nuestra agüita, así que, doctora, gracias por estas recomendaciones de siempre. Un abrazo grande. Que siga muy bien. Muy bien, chao. La doctora Mirta Soria, especialista en gerontología, hoy hablando acerca del Día de los Abuelos. Sí, bueno, una ocasión especial, decía ella, ¿no? Como para honrar, como para reconocer la importancia de los abuelos en nuestras vidas, que muchas veces nos marcan realmente para todo este tiempo que estamos aquí.